Buenas tardes a todos. Quisiera dar la bienvenida a todos ustedes a esta casa, que no solamente es la sede del Ateneo Científico y Artístico de Palma del Río, sino también la casa de todos vosotros. Quiero agradeceros que hayáis atendido a esta convocatoria para asistir a este acto que de todo corazón vamos a celebrar para homenajear la ilustre figura de Gabriel García Márquez cuando se produce el 10º aniversario, la primera década de su fallecimiento. Deseo profundamente que disfrutéis del acto y comienza el acto con la primera interpretación que van a ser de varias, Alina y Fernando. Muchas gracias. No hay más vida, no hay más lluvia, no hay más brisa, no hay más risa, no hay más llanto, no hay más miedo, no hay más canto, no hay. No hay más cielo, no hay más fuego, no hay más vida, no hay más vida, no hay más rabia, no hay más sueño, no hay. Llévame donde estés. Gabriel García Márquez fue hijo de Gabriel García y de Luisa Márquez. Nació en Aracataca, Colombia, el día 6 de marzo de 1927. La historia de amor de los padres de Gabriel fue muy interesante. Cuando se enamoraron, el padre de Luisa, es decir, el abuelo del escritor, el coronel Nicolás Márquez, se opuso a esa relación, pues el pretendiente de su hija, telegrafista de profesión, no era el hombre que consideraba más adecuado para ella, por ser hijo de madre soltera, pertenecer al Partido Conservador y ser un mujeriego redomado. Con la intención de separarlos, Luisa fue enviada fuera de la ciudad, pero Gabriel la cortejó con serenatas de violín, poemas de amor
innumerables cartas y frecuentes mensajes telegráficos. Al fin, la familia no tuvo más remedio que ceder y Luisa consiguió el permiso para casarse, lo cual sucedió el 11 de junio de 1927, en Santa Marta. La historia de ese cortejo amoroso inspiraría más tarde a su hijo Gabriel la novela El amor en los tiempos del cólera. Poco después del nacimiento del escritor, su padre se convirtió en farmacéutico y en enero de 1928 se mudó con su esposa a Barranquilla, dejando al pequeño Gabriel en Aracataca, al cuidado de sus abuelos maternos. Ese hecho es de vital importancia en la trayectoria literaria de García Márquez, pues dado que vivió con ellos durante los primeros años de su infancia, recibió una fuerte influencia del coronel Nicolás Márquez, quien de joven mató a un tal Medardo Pacheco en un duelo. El coronel era un liberal veterano de la Guerra de los 1000 días, muy respetado por sus copartidarios y conocido por su negativa a callar sobre la masacre de las Bananeras, suceso en el que murieron cientos de personas a manos de las Fuerzas Armadas de Colombia durante una huelga de los trabajadores, hecho que García Márquez también denunciaría en su obra La hojarasca. El coronel, a quien Gabriel llamaba Papalelo, fue también un excelente narrador. Lo enseñó a consultar el diccionario, lo llevaba al circo cada año y con frecuencia le decía: «Tú no sabes lo que pesa un muerto», refiriéndose así a que no había mayor carga que la de haber matado a un hombre, frase que García Márquez más tarde incorporaría de manera recurrente en sus novelas. Su abuela, de nombre Tranquilina, a quien Gabriel llamaba Mina, era de origen gallego y es descrita por el escritor como una mujer imaginativa y supersticiosa que llenaba la casa de historias de fantasmas, premoniciones y augurios que algunas veces se cumplían. A Tranquilina la señala como su primera y principal inspiradora literaria, pues le inculcó la forma natural en que ella trataba lo extraordinario cuando le contaba sus historias, sin importar cuán fantásticos o improbables fueran sus relatos. Además, la abuela Mina inspiró también el personaje de Úrsula, que 3 décadas más tarde aparecería en 100 años de soledad. Cuando su abuela fallece, Gabriel tiene solo 8 años y marcha a vivir con sus padres a Sucre, desde donde fue enviado a un internado en Barranquilla. Allí se formaría hasta finalizar la enseñanza secundaria. Gracias a una beca otorgada por el gobierno, fue enviado luego a Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, donde tuvo especial dedicación a la lectura y donde comenzó a gestar su sueño de ser escritor. Le emocionaba la idea de inventar historias como las que contaba su abuela. Así publicó su primer cuento, titulado La tercera resignación, que aparece el día 13 de noviembre de 1947 en la edición del diario El Espectador. Ese afán por la escritura le llevó a desistir en convertirse en abogado y regresó a Barranquilla con la intención de trabajar como columnista y reportero en el periódico El Heraldo. Entre 1947 y 1952 publica en prensa 15 cuentos, aunque su reconocimiento era aún muy escaso, tanto que para su primera novela, La hojarasca, tardó mucho en encontrar un editor, hasta que por fin pudo publicarla en 1955, y aunque la crítica fue excelente, la mayor parte de la edición se quedó en bodega, es decir, sin vender, y el autor no recibió ni un céntimo de derechos de autor. De esta novela, el escritor señalaría muchos años después que era su favorita, porque consideraba que era la más sincera y espontánea.
Posteriormente tardaría 18 meses en escribir 100 años de soledad, que saldría a la venta el día 30 de mayo de 1967 en Buenos Aires. 3 décadas después, se había traducido a 37 idiomas y vendido 25 millones de ejemplares en todo el mundo. De ella dice Gabo, que era como lo conocían en su familia. Fue un verdadero bombazo que hizo explosión desde el primer día. El libro salió a las librerías sin ningún tipo de campaña publicitaria. La novela agotó su primera edición de 8.000 copias a las 2 semanas y pronto convirtió el título y su realismo mágico en el espejo del alma latinoamericana. Entre La hojarasca y 100 años de soledad, concretamente en 1958, contrae matrimonio con Mercedes Barcha, a la que conoció en un baile de estudiantes y a la que esa misma noche, cuando solo contaban 13 años de edad, prometió hacer su esposa. Al año siguiente, en 1959, tuvieron su primer hijo, llamado Rodrigo. En 1961 marcharon a vivir a Nueva York, donde Gabriel ejerció como corresponsal de prensa latina, pero tras recibir amenazas y críticas de la CIA y de los disidentes cubanos, decidió trasladarse a México, en cuya capital se estableció la familia y donde 3 años después nació su segundo hijo, Gonzalo. A causa de sus puntos de vista sobre el imperialismo de Estados Unidos, fue etiquetado de subversivo y durante muchos años le fue negado el visado estadounidense por las autoridades de inmigración. Sin embargo, después de que Bill Clinton fuese elegido presidente de los Estados Unidos, este le levantó la prohibición de viajar a su país, confesando que 100 años de soledad era su novela favorita. En 1975 publicó El otoño del patriarca, considerada una fábula sobre la soledad que habita en el poder, que se desarrolla en un país ficticio a orillas del Mar Caribe. Este país es gobernado por un anciano dictador que recrea el prototipo de las dictaduras latinoamericanas del siglo XX. En 1981 llegaría Crónica de una muerte anunciada, una reflexión profunda sobre el honor, la venganza y la muerte. En 1985, El amor en los tiempos del cólera, donde recrea 2 historias de amor apasionantes, inspirada, como señalábamos anteriormente, en la vida de sus propios padres. Sus últimas novelas fueron El general en su laberinto, de 1989, que es una mirada humana sobre la vida de Simón Bolívar, para posteriormente publicar Del amor y otros demonios, en 1994, que muestra el amor ciego y desesperado de un clérigo de 36 años. Finalmente, Memoria de mis putas tristes, en 2004, se cierra como una historia de amor entre un hombre de 90 años y una jovencísima amante. En 1999 le fue diagnosticado un cáncer linfático, enfermedad de la que fallece el 17 de abril de 2014, hace ahora 10 años. Sus cenizas reposan en el claustro de la Merced de Cartagena de Indias, a donde fueron trasladadas el 22 de mayo de 2016. Gabriel García Márquez recibe el Premio Nobel de Literatura en 1982 y uno de los aspectos más destacados de su obra es el empleo del realismo mágico, del que se considera iniciador, un estilo literario que fusiona elementos sobrenaturales y fantásticos con aspectos realistas. Este enfoque narrativo, característico a partir de él de muchos escritores latinoamericanos, permite al autor explorar la realidad de manera poética y simbólica. El realismo mágico de García Márquez se convirtió en una seña de identidad de la literatura latinoamericana, rompiendo con los modelos tradicionales y desafiando las concepciones
convencionales de la realidad. A través de sus escritos, el autor logra plasmar de forma magistral la dualidad de la existencia humana, mostrando lo ordinario junto a lo extraordinario, lo tangible junto a lo invisible. Esta forma de narrar, llena de simbolismos y metáforas, otorga a sus obras un carácter atemporal y universal, trascendiendo las barreras culturales y lingüísticas y convirtiendo a García Márquez en uno de los escritores más influyentes de lengua hispana. La crítica ha dicho de él que constituye una de las dos voces más importantes de la literatura universal. ¿Y saben ustedes quién es la otra? Miguel de Cervantes Saavedra. Muchas gracias. De pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del pueblo, llegó la compañía bananera, perseguida por la hojarasca. Era una hojarasca revuelta, alborotada, formada por los desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos, rastrojos de una guerra civil que cada vez parecía más remota e inverosímil. La hojarasca era implacable. Todo lo contaminaba de su revuelto olor multitudinario, olor de secreción a flor de piel y de recóndita muerte. En menos de un año arrojó sobre el pueblo los escombros de numerosas catástrofes anteriores a ella misma. Esparció en las calles su confusa carga de desperdicios. Y esos desperdicios, precipitadamente, al compás atolondrado e imprevisto de la tormenta, se iban seleccionando, individualizándose, hasta convertir lo que fue un callejón con un río en un extremo y un corral para los muertos en el otro, en un pueblo diferente y complicado, hecho con los desperdicios de los otros pueblos. Texto de La hojarasca, 1955. El coronel destapó el tarro de café y comprobó que no había más que una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta que se desprendieron las últimas raspaduras de polvo de café revueltas con óxido de lata. Mientras esperaba a que hirviera la infusión, sentado junto a la hornilla de barro cocido, en una actitud de confiada e inocente expectativa, el coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre, una mañana difícil de sortear, aún para un hombre como él, que había sobrevivido a tantas mañanas como esa. Durante 56 años, desde que terminó la última guerra civil, el coronel no había hecho nada distinto a esperar. Octubre era una de las pocas cosas que llegaban. La mujer se desesperó. ¿Y mientras tanto qué comemos?, preguntó, y agarró al coronel por el cuello de franela. Lo sacudió con energía. Dime, ¿qué comemos? El coronel necesitó 75 años, los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible, en el momento de responder, mierda. Este extracto corresponde al coronel No tiene quien le escriba, de 1961. Muchos años frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construida a la orilla de un río de agua diáfana
que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se le había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. «Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa», replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV, con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedra. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. Este fragmento pertenece al principio de 100 años de soledad, de 1967. Y por fin encontró quien le contara la verdad, mi general, que habían llegado unos forasteros que parloteaban en lengua ladina, pues no decían el mar, sino la mar, y llamaban papagayos a las guacamayas, almadías a los cayucos y azagallas a los arpones, y que habiendo visto que salíamos a recibirlos nadando en torno a sus naves, se encarapitaron en los palos de la arboladura y gritaban unos a otros: «¡Que mirad qué bien hechos, de hermosos cuerpos y muy buenas caras, y los cabellos gruesos y casi como seda de caballos!». Y habiendo visto que estábamos pintados para no despellejarnos con el sol, se alborotaron como cotorras mojadas gritando que mirad que de ellos se pintan de prieto. Y ellos son de la calor de los canarios, ni blancos ni negros, y de ellos que los haya, y nosotros no entendíamos por qué carajo nos hacían tanta burla, mi general, si estábamos tan naturales como nuestras madres nos parieron, y en cambio ellos estaban vestidos como la sota de basto a pesar del calor. Y tiene el pelo arreglado como mujeres, aunque todos son hombres, que de ellas no vimos ninguna, y gritaban que no entendíamos el lengua de cristiano, cuando eran ellos los que no entendían lo que gritábamos. Y después vinieron hacia nosotros con sus cayucos, que ellos llamaban almadías, como dicho tenemos, y se admiraban de que nuestros arpones tuvieran en la punta una espina de sándalo,
que ellos llamaban diente de pez. Y no cambiaban todo lo que teníamos, porque por estos bonetes colorados y estas sartas de pepita de vidrio que nos colgábamos en el pescuezo por hacerle gracia, y también por esas sonajas de latón, de las que valen un maravedí, y bacietas y espejuelos y otras mercerías de Flandes, de las más baratas, mi general. Y como vimos que eran buenos servidores y de buen ingenio nos lo fuimos llevando hacia la playa sin que se dieran cuenta, pero la vaina fue que entre el cámbienme esto por aquello y le cambio esto por esto otro, se formó un cambalache de la puta madre. Y al cabo del rato, todo el mundo estaba cambalacheando. Sus loros, su tabaco, sus bolas de chocolate, sus huevos de iguana, cuanto Dios crió. Pues de todo tomaban y daban de aquello que tenían de buena voluntad. Y hasta querían cambiar a uno de nosotros por un jubón de terciopelo para mostrarlos en las Europas. Imagínese usted, mi general, qué despelote. Es un texto sacado de El otoño del patriarca, de 1975. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagadas de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar entre los almendros. Me dijo, tenía una reputación bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas. Pero no había advertido ningún augurio aciago en esos 2 sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Fragmento de Crónica de una muerte anunciada, 1981. El amor en los tiempos del cólera. A continuación voy a compartir con ustedes una experiencia vital fundamental en mi vida literaria, emocional y amorosa. Les voy a contar cómo conocí la obra de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, cuando yo no era todavía, sino una joven estudiante recién iniciada en la universidad. Leer es recordar. Y tú sabes que cuando leo una y otra vez El amor en los tiempos del cólera, pienso en ti. Léelo, Mari Carmen. Me dijiste al bajar del tren que nos había conducido hasta Córdoba juntos, mientras me ayudabas a bajar la pesada maleta que con frecuencia yo llevaba cargada de apuntes y libros. Y te hice caso. Lo leí. Siempre te hacía caso. Hace más de 40 años de aquello. Y ahí sigue la novela, en la estantería donde tus libros acabaron juntándose con los míos para siempre. Recuerdo con nostalgia aquella primera lectura, cuando la vida me parecía verde esperanza y todo era fácil. Esa lectura fue como aquella vida, hermosa. Yo, que ya te quería en silencio, quería que tú me quisieras como Florentino Ariza quiso a Fermina Daza. Pero cuando me declaraste tu amor, me asusté y no supe qué decirte. Entonces recordé aquella cita del libro que me había aprendido de memoria. Contéstale que sí, aunque te estés muriendo de miedo, aunque después te arrepientas.
porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida si le contestas que no. Cuando terminé el libro no lo dudé. García Márquez iba a ser un escritor de admirar y del que aprender. No habíamos cumplido ni siquiera 20 años todavía, pero el tiempo pasa y la vida nos fue cambiando a los dos. Y tú acabas viéndote para siempre, mucho antes de lo que hubiéramos querido los dos. Cada agosto abro la novela, el día de tu cumpleaños. Lo festejo así y vuelvo a leerla lentamente, recreándome en cada palabra y acariciando las sílabas que también habías leído tú. Leo la novela para revivir entre sus párrafos lo que la vida nos dio: amor, muerte y soledad. Y cólera. También me dio mucha cólera y dolor profundo e irreparable. El amor en los tiempos del cólera nos cambió la vida a los dos, porque nos acercó, vinculó nuestras almas, nos unió. Y quién sabe, quizás algún día nos encontremos en algún lugar donde yo pueda contestarte otra vez que sí, aunque me esté muriendo de miedo, aunque después me arrepienta, porque de todos modos me iba a arrepentir toda la eternidad si te dijera que no. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Somos Alina y Fernando, ya nos conocéis de otras ocasiones. Somos ateneístas y estamos encantados de poder interpretar algunas cosas de las que el propio García Márquez había acusado que le gustaban. No nos ha costado ningún trabajo escoger estas canciones porque García Márquez y Colombia, sobre todo, y su ciudad natal, Caracataca, son una fuente inagotable de ritmos, de músicas, de boleros, de cumbia, de vallenatos. Entonces, había muchas. Entonces, espero que lo que hayamos interpretado hasta ahora, que ha sido la despedida de Amor en los tiempos del cólera, os haya gustado. Y ahora vamos a seguir precisamente también con Amor en los tiempos del cólera y terminaremos también con alguna sorpresilla, alguna cumbia o alguna cosa. Entonces, espero que os guste esta. Ay, mi bien, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como Leo Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti.
has visto llorar tantos recuerdos de ti. Ay, mi bien, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti, como el amor que siento yo por ti. Bueno, tengo que decir que leer detrás de una emoción es complicado y me has emocionado mucho, Mari Carmen. No le dijo a nadie que se iba. No se despidió de nadie. Con el hermetismo férreo con que solo le reveló a la madre el secreto de su pasión reprimida. Pero a la víspera de su viaje cometió a conciencia una locura última del corazón que bien pudo costarle la vida. Se puso a medianoche su traje de domingo y tocó a solas bajo el balcón de Fermina Daza el vals de amor que había compuesto para ella, que solo ellos dos conocían y que fue durante 3 años el emblema de su complicidad contrariada. Lo tocó murmurando la letra, con el violín bañado en lágrimas y con una inspiración tan intensa que a los primeros compases empezaron a ladrar los perros de las calles y luego los de la ciudad. Pero después se fueron callando poco a poco por el hechizo de la música y el vals terminó con un silencio sobrenatural. El balcón no se abrió, ni nadie se asomó a la calle, ni siquiera el sereno que casi siempre acudía con su candil tratando de medrar con las migajas de las serenatas. El acto fue un conjuro de alivio para Florentino Ariza, pues cuando guardó el violín en el estuche y se alejó por las calles muertas sin mirar hacia atrás, no sentía que ya se iba a la mañana siguiente, sino que se había ido desde hacía muchos años con la disposición irrevocable de no volver jamás. Terminaron por conocerse tanto que antes de los 30 años de casados eran como un mismo ser dividido y se sentían incómodos por la frecuencia con la que se adivinaban el pensamiento sin proponérselo o por el accidente ridículo de que el uno se anticipara en público a lo que el otro iba a decir. Habían sorteado juntos las incomprensiones cotidianas, los odios instantáneos, las porquerías recíprocas y los fabulosos relámpagos de gloria de la complicidad conyugal. Fue la época en que más se amaron, sin prisa y sin excesos, y ambos fueron más conscientes y agradecidos de sus victorias inverosímiles contra la adversidad. La vida había de depararle todavía pruebas mortales, por supuesto, pero ya no importaba. Estaban en la otra orilla. Estos 2 textos pertenecen a la obra El amor en los tiempos del cólera, de 1985.
Salí a la calle radiante y por primera vez me reconocí a mí mismo en el horizonte remoto de mi primer siglo. Mi casa, callada y en orden a las 6:15, empezaba a gozar los colores de una aurora feliz. Damiana cantaba a toda voz en la cocina y el gato redivivo enroscó la cola en mis tobillos y siguió caminando conmigo hasta mi mesa de escribir. Estaba ordenando mis papeles marchitos, el tintero, la pluma de ganso, cuando el sol estalló entre los almendros del parque y el buque fluvial del correo, retrasado una semana por la sequía, entró bramando en el canal del puerto. Era por fin la vida real. Con mi corazón a salvo y condenado a morir de buen amor en la agonía feliz de cualquier día después de mis 100 años. Este fragmento pertenece al general en el laberinto. Un perro cenizo, con un lucero en la frente, irrumpió en los vericuetos del mercado el primer domingo de diciembre. Revolcó mesas de fritanga, desbarató tenderetes de indios y toldos de lotería, y de paso mordió a 4 personas que se le atravesaron en el camino. 3 eran esclavos negros. La otra fue Sierva María de Todos los Ángeles, hija única del marqués de Casalduero, que había ido con una sirvienta mulata a comprar una ristra de cascabeles para la fiesta de sus 12 años. Este fragmento pertenece a Del amor y otros demonios. Hola, buenas tardes. Gracias a ella me enfrenté por vez primera con mi ser natural, mientras transcurrían mis 90 años. Descubrí que mi obsesión de que cada cosa estuviera en su puesto, cada asunto en su tiempo, cada palabra en su estilo, no era el premio merecido de una mente en orden, sino al contrario, todo un sistema de simulación inventado por mí para ocultar el desorden de mi naturaleza. Descubrí que no soy disciplinado por virtud, sino como reacción contra mi negligencia, que parezco generoso por encubrir mi mezquindad, que me paso de prudente por mal pensado, que soy conciliador para no sucumbir a mis cóleras reprimidas, que solo soy puntual para que no se sepa cuán poco me importa el tiempo ajeno. Descubrí, en fin, que el amor no es un estado del alma, sino un signo del zodiaco. Esto pertenece a la obra Memoria de mis putas tristes, de 2004. Los 100 años de Macondo suenan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y ante él la vida pasa siendo remolinos de recuerdo. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra, el brujo de Melquiades, oboe. Úrsula, 100 años soledad, Macondo, Úrsula, 100 años soledad, Macondo, eres epopeya del pueblo olvidado, forjado
en 100 años de amores e historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Ay, eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historia. Úrsula, 100 años soledad. Macondo, Úrsula, 100 años soledad. Macondo, Úrsula, 100 años soledad. Macondo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno.